Dios nos bendiga, hermanos. Gusto saludarles. Los felicito porque han venido. Recíbanme felicitaciones y admiración. Está haciendo bastante calor, ¿verdad? Bueno, pero estén contentos. Solo hemos de tener aquí, ¿qué? 36, 37 grados centígrados. Hay partes en que Estados Unidos ya pasó de 50 grados. Y otras partes de Europa está muy, muy caliente. Así que esas cosas son señales que el Señor ya va a venir, hermano. Hemos estado experimentando bastantes temblores, ¿verdad? Según los informes, han habido más de 700 temblores en nuestra zona y estamos cerquita del epicentro precisamente, y por eso algunos se han sentido muy fuertes, otros no. Pero todas esas son señales, ¿verdad? Señales locales. Pero el Señor dijo, habrá terremotos en diferentes lugares, señales de que su venida pues está cerca, ¿verdad? Y como aprendíamos hoy en la mañana, lo importante es que no tanto el conocimiento, sino la práctica, ¿verdad? La práctica, estar preparados, estar listos. Hoy estamos viendo en estos días, hermanos, acerca de la oración, y qué bueno que el Señor pues todavía tenga paciencia con nosotros al hablarnos, ¿verdad? Hoy pues me han dado este privilegio y me han pedido que les hable acerca de la oración intercesora. Esta oración que ha habido en este momento ha sido en parte una oración intercesora, interceder por otros. Hoy vamos a ver un poco la magnitud de la oración intercesora y vamos a ver también las razones que llevan a un pueblo a estar en una situación realmente de peligro. Porque hay momentos que de acuerdo al comportamiento humano, Dios se disgusta tanto que quiere acabarlos. Y ejemplos, pues qué mejor que el diluvio, ¿verdad? En el diluvio no hubo intercesión. El Señor mandó un juicio universal. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo, ahí sí hubo un intercesor, Abraham. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero no habían las condiciones para que el Señor se arrepintiera pues, de destruir, porque era tanta la maldad que era mejor destruir esas ciudades, porque se estaba contaminando mucho el ambiente con el pecado que cada día aumentaba y aumentaba y aumentaba más. Ahora volvamos a nuestro presente, vengamos a nuestro siglo XXI. ¿Cómo está la humanidad hoy? ¿Estaremos viviendo a tal grado que el Señor nos enoja y no nos mande juicios? ¿O estará viviendo la humanidad con un desenfreno tal que Dios pueda ya decidir poner fin a las cosas? El día del Señor va a venir, hermanos, tarde o temprano va a venir. Entonces tenemos que estar preparados. Así que empecemos con una oración corta pidiéndole al Señor que nos hable, ¿verdad? Tratemos de abrir nuestro corazón. Ustedes saben que pues yo no soy predicador, digamos así, grandote, pero sí tengo confianza con usted de hablarle lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así que me van a ayudar, vamos a ir caminando juntos para ir sacando, digamos, enseñanzas, ver ejemplos que nos pueden ayudar, pues, porque hay veces que usted puede interceder por otra persona. Donde usted vea que ya la situación está muy complicada, usted puede interceder por otra persona. Acuérdense que estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Estamos viviendo esa época nosotros, la dispensación de la gracia, donde Dios en su infinita misericordia
está pasando por alto muchas cosas. Y no quiere decir que él no se fija todo. A él no se le pasa nada, hermano, nada. Y tampoco toma por inocente el culpable. Dios no toma por inocente al culpable. Él da oportunidad que uno se arrepiente. Si uno no se arrepiente, pues ya no es cosa de Dios si Él manda un juicio, ¿no cree usted? Así que es importante que estemos listos, hermano, y que cuando el Señor venga, pues nos puede llevar Él, porque hemos cumplido con los requisitos que Él pide. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te damos infinitas gracias. Aquí hay un buen número de siervos tuyos, Padre, y especialmente quiero orar por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, cada uno. Y no solo por ellos, sino por sus familias, Padre. Quisiera orar por las familias de ellos. Y no solo por los que estamos presentes aquí, sino por las personas que nos van a oír por otros medios, Señor, a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas estarán conectados ya hoy por la tarde, Señor, porque quieren oír o tienen cierta afinidad con la iglesia de Damasco, Señor, y cierta amistad con nosotros que nos congregamos aquí, Señor? Quiero orar por ellos, intercedemos por esas personas. ¿Cuántas personas allá en el extranjero o donde estén estarán pasando por situaciones muy difíciles que no pueden controlar, no se pueden controlar a sí mismos? La situación del mundo está muy problemática, Señor, y en esta tarde pues oramos, Señor, para que tú actúes de acuerdo a tu grande y preciosa misericordia. Esta tarde, Señor, al predicar tu palabra, te ruego, amado Espíritu Santo, que como siempre uses a tu siervo como un medio para que tú te comuniques a través de mí y bendigas a mis hermanos. Que tú los bendigas a ellos, que llegues tú con tu palabra y que tu palabra haga efecto en nuestras vidas como tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, que hoy tengamos una bendición muy grande, Señor, y que aquella persona que ha venido con necesidades, que tú se las puedas suplir. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 32 de Éxodo. Tengo la idea, hermanos, de irlo llevando un poco para que ustedes vean cómo es que Dios llegó a la decisión de destruir al pueblo de Israel y cómo aparece Moisés como intercesor. ¿Cómo aparece Moisés como intercesor? Entonces vamos a ir llevando para ir viendo, hermanos, cómo era el ambiente, ¿no? Cómo era el ambiente que se estaba viviendo y por qué Dios se enojó tanto, que tomó la decisión de acabar, de destruir al pueblo de Israel. Y si estaba decidido, hermano. No crea que no estaba decidido a destruir al pueblo de Israel. Pero Moisés intercede, se interpone entre Dios y el pueblo pecador. Entonces vamos a ver y ojalá nos pueda servir, pues primero, la Biblia y el Nuevo Testamento nos enseña que tenemos que vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Ya lo han leído, ¿verdad? Ahí está en la primera o segunda carta de San Pedro. Él dice que todos tenemos que vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea que no es pues tan sencillo. ¿Y por qué no es sencillo? Debería ser fácil, ¿no cree usted? Por ejemplo, yo he oído muchos comentarios que dicen que ser evangélico cuesta. ¿Usted qué dice? ¿Cuesta ser evangélico? ¿Qué cree? Ahora le hago una pregunta. ¿Le agradará a Dios oír que sus siervos digan que cuesta ser evangélico? ¿Le agradará a Dios eso? ¿Qué piensa usted? No creo que no le ha de agradar, ¿verdad? Porque yo pienso que no es difícil.
¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Señor. Y con el Señor somos más que vencedores. Podemos. El problema es que tenemos que darnos cuenta del momento que estamos viviendo. Bien, voy a que leamos. Si quiere, vamos leyéndolo por partes. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Vamos a leer incluso el último versículo desde el capítulo 31 de Éxodo. Oiga cómo dice. Vamos a irlo leyendo juntos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, Dios llamó a Moisés a que subiera al monte Sinaí y allí él le iba a dar las leyes y los estatutos y iba a hacer una obra Dios especial al escribir los mandamientos principales en unas tablas de piedra. Y dice que el periodo que pasó Moisés con Dios ahí en el monte Sinaí fueron 40 días. 40 días, hermano. Ahí estuvo él en ayuno. No comió ni bebió agua. Indudablemente Dios satisfizo todas las necesidades de Moisés, ¿verdad? Para que él pudiera soportar eso. Pero sin embargo, pasaron los 40 días. Y antes de subir, fíjese bien, si usted lee atrás de la Biblia en el capítulo 31 de Éxodo, cuando ya iba Moisés hacia arriba, le dijo al pueblo, ahí espérense hasta que yo regrese. Y ahí queda Aarón, le dijo, y quedan los ancianos. Cualquier cosa que necesiten, ellos les van a ayudar. Y Moisés subió por arriba y claro, Moisés no era Dios, pero él no podía darse cuenta lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas semanas son en 40 días? Como 6 semanas y media, ¿verdad? O 6 semanas. 6 semanas son 40 días. 7 por 6, 42 días. Más o menos 6 semanas. ¿Era mucho tiempo de espera? ¿Qué cree usted? ¿Era mucho tiempo de espera, 6 semanas? Moisés había subido. Ya voy a regresar, les dijo. Ya voy a regresar. Esperen. Ya voy a traerle noticias de todo lo que Dios me va a decir en estos días. No sé qué era lo que hacían ellos allí, ¿ve? Se levantaban a recoger el maná. No sé si hacían cultos. No puedo decirle que leen la Biblia porque no la tenían todavía. No sé qué hacían. Pero tenían que esperar ese tiempo. ¿Esperaron ellos? ¿Qué cree usted? ¿Habrán esperado? Mire lo que dice, leamos un poquito más, aquí donde vamos, porque yo lo que quiero que vean, hermanos, porque yo he oído muchos comentarios que dicen que Dios es injusto. Por ejemplo, que manda un terremoto y se muere mucha gente. Que se viene una luz de tierra y mata mucha gente. Y dicen que Dios es injusto. Dios no es injusto. Dios es justo. Lo que pasa es que no entendemos cómo Él actúa. Y las razones que lo llevan a actuar de esa manera. Veamos lo que pasó. 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya se estaban terminando los 40 días cuando ellos toman una decisión. Van a Aarón a decirle, pues este Moisés que nos sacó de Egipto, a saber qué le habrá pasado. Ya no regresó. Entonces, haznos dioses, imagínense, hermano. Haznos dioses para que vaya delante de nosotros. Mire lo que le pidieron, hermano. Y Aarón era una persona que estaba prácticamente al mismo nivel de Moisés. Aarón estaba en ese nivel, hermano. A tal grado que el pueblo de Israel era testigo de todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. El pueblo de Israel era testigo. Ellos sabían cómo Dios había usado a Moisés y a Aarón. Porque el que hablaba, hermano, era Aarón, no era Moisés. El que se enfrentaba al faraón era Aarón, porque a Moisés no le gustaba hablar. Entonces Dios le puso como ayudante a Aarón para que con la vara, porque Dios hizo las señales con la vara de Moisés. Moisés le daba la vara a Aarón para que hiciera cosas preciosas, hermano. Y el pueblo de Israel sabía, pero Aarón era en el mismo nivel de Moisés. ¿Qué lección podemos aprender de eso? ¿Somos garantía los seres humanos? ¿Podemos confiar plenamente en los seres humanos? No podemos. Porque muchas veces las circunstancias hacen que las personas actúen mal. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Si usted ve, el pueblo anima a Aarón. ¿Qué hubiera hecho Aarón? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Aarón? Y María, la hermana de Moisés, ¿dónde habrá estado? Una mujer. Aarón y María eran hermanos y ahí estaban. ¿Qué habrá hecho María? Ella no sé, habrá sido diaconisa quizás, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho María? La Biblia no lo dice, pero que ella estaba ahí, ella estaba. ¿O no creen ustedes que ahí estaba María? Claro. Y ya ellos habían vivido la experiencia, pues. Si usted hubiera estado en el lugar de Aarón, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué haría el hermano Misael si ustedes vinieran? Mire, hermano Misael, ya es tiempo que modifiquemos un poco las cosas de aquí en Damasco. ¿Por qué no tenemos una imagen de San Antonio del Monte en que sea por aquí la ponemos? ¿Cree que el siervo de Dios aceptaría eso? Dicen que el hermano Misael predica duro. Pero pregúntenle qué consejo le di yo esta mañana. Hoy tempranito, antes de las 6 de la mañana. ¿Sabe qué le dije? Hermano, pido a Dios que el Espíritu Santo lo use para predicar el Evangelio con denuedo. Eso no es cierto, pastor. Porque yo sé qué es lo que hace falta, hermanos. Yo sé, y usted lo sabe también. Entonces no podemos, hermano, aceptar ciertas cosas que a la larga van a hacer mucho daño. Tenemos que ser... Hoy la gente, hermano, aún hasta para medicarse,
cada ratito van a comprar una amoxicilina y se la están bebiendo. Ni saben para qué son las amoxicilinas y va a tragárseles y tragárseles, tragando veneno. Teniendo un Dios que es nuestro sanador. Yo no digo que no vaya al médico, vaya, hermano. Pero aún si el diagnóstico del médico no la convence a usted, vaya a buscar otro. Pero no acepte de primas a primeras las cosas. Porque los que somos perjudicados somos los que aceptamos esas cosas. Aarón, ¿quién va a querer? ¿Aceptó, hermano? Veámoslo. Sigamos adelante. El verso 3, el verso 2. Y Aarón les dijo, oiga, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, el hermano Aarón les hace un becerro, ¿viste? Realmente Aarón era un experto, hermano. Pero les pidió, todas las señoras de Egipto y los hombres y todos cargaban aritos de oro por las narices, por todos lados cargaban, porque cuando salieron de Egipto, a pesar de que eran esclavos, Dios les ordenó que fueran a pedir a la gente de Egipto, a las señoras de Egipto, alhajas y todo, y ellos salieron con mucha riqueza. Cuando Aarón, ¿cuánto habrá pesado ese becerro de oro, hermano? Pero el problema no es que hayan hecho el becerro. ¿Sabe cuál es el problema? Que hicieron una declaración. Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y el becerro, hermano. ¿Se estaba dando cuenta Moisés de esas cosas? No. Porque Moisés estaba con Dios. ¿Y Dios se estaba dando cuenta de esas cosas? Él sí. Porque Moisés humanamente, él podía ver hasta, veía en sus ojos. Pero Dios en su omnipresencia y en su omnisciencia, todo lo veía y todo lo entendía. Así que el pueblo cometió un pecado tremendo, hermano. Eso se considera una fornicación espiritual, un adulterio espiritual. Ellos cometieron ese pecado y querían todavía que Dios estuviera contento. ¿Qué cree usted? Y mire, hermano, no solo, vea, porque el gran problema, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Sabe cuál es el problema? Y por eso Dios se enoja más. Que no tomamos una decisión. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Hay que tomar una decisión. Samuel les dijo, ahí ven ustedes a quién sirven, les dijo. Si a los dioses de los pueblos donde han entrado, los dioses de donde vienen. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. El viejito. Entonces, no, le dijeron, no, nosotros también. ¿Cómo no? Les dijo él, mentira, ustedes no son fieles. Porque era la historia y sigue siendo la historia del ser humano. No ha cambiado. La situación es la misma. No tomamos una decisión realmente. O me quedo con Dios o me quedo con el mundo. Punto. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis a una iglesia? Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Y por cuanto eres tibio
y ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el tibio quiere estar con Dios y quiere estar en el mundo. ¿O no? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque mire lo que hicieron ya con el becerro. Ya tenían el becerro. Y yo no puedo decirle qué, pero yo creo que María organizó la fiesta para el siguiente día. Porque, ¿sabe qué hicieron? Declararon ayuno y fiesta para Jehová el siguiente día. Mire, se lo leo. Dice aquí, dice el verso 5, y viendo esto Aarón, oiga, o sea, Aarón tenía conocimiento perfecto de Dios y sabía en el fondo que él había cometido un tremendo error. Pero dice, mire, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Hizo un altar delante del becerro. Y dice, y pregonaron Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hay uno para el sábado. Pero habían dos cosas. Estaba el becerro y estaba el altar. Y fiesta para Jehová el siguiente día con un becerro a la par. ¿Qué cree usted? ¿Cómo ve Dios esas cosas? Y según Aarón, a Dios le iba a gustar eso, pues. Según Aarón, no, si nosotros estamos tomando en cuenta, Dios, que el pueblo quiera un becerro, pues ahí lo tienen. No, pero Dios, la fiesta es para Jehová, no es para el becerro. Como hoy la gente va y adoran los ídolos. Y los ídolos no tienen vida. Son bultos muertos. El becerro no tenía vida. Aunque era de oro, pero era muerto. Era inanimado, no tenía alma. ¿Entienden? Entonces, uno debe tomar la decisión, hermano. Hoy de aquí en adelante yo soy cristiano. Perfecto no voy a ser porque algunas cuestiones se le salen a uno siempre, ¿verdad? Pero vamos a tomar la decisión de que vamos a andar por los senderos de fe y justicia que conducen a Dios. Y el día que nos desviemos, pidamos ayuda y el Señor nos la va a dar. Porque Él es justo y es bueno. Y cuando le confesamos nuestros pecados, nos perdona, ¿sí? ¿Cuántas veces aguantará Dios que le pidamos perdón por nuestros pecados? ¿Cuántas veces? Aún al humano, ¿cuántas veces quiere que, si usted tiene un hermano, cuántas veces va a perdonarle si su hermano se porta mal con usted? A Pedro le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Señor? 7 veces, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? No te dio 7, Pedro, 70 veces 7, le dijo. Al hombre. Ahora piense Dios, ¿cuántas veces nos podrá perdonar Dios si nosotros le confesamos nuestros pecados? ¿Sabe cuál es lo que Él hace? No lleva la cuenta. Lo perdona, lo perdona, lo perdona, lo perdona. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un intercesor. Ya se lo voy a mostrar. Tenemos un intercesor, hermano. Entonces, si usted ve, era un problema. O no lo ve como problema el pueblo, la situación que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Verdad que es problema? Entonces, si usted ve, mire cómo dice. Y dice, y al día siguiente, o sea, cuando decretaron la fiesta, estamos en el verso 6, y al día siguiente
madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Ah! Fiesta para Jehová. Y presentaron holocaustos, ofrendas de paz y todo. Y Dios estaba bien contento allá, ¿verdad? No, señores, no estaba nada de contento. Estaba muy molesto el Señor, pero muy molesto. Mire lo que dice. Oiga, lo primero que le empieza a decir Dios a Moisés y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, oiga, estamos en el verso, ¿cuál? 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y ellos pensaban que haciendo fiesta agradable a Dios estaban, pero para Dios estaban corrompidos. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando hay corrupción? El ser humano se desenfrena, ya no tiene freno, ya no tiene control. ¿Qué dice ahí el verso anterior? Que dice que madrugaron, presentaron ofrendas de holocaustos y ofrendas de paz y se regocijaron, corrompidos, desenfrenados. Tremendo, hermano. ¿Y usted cree que, vaya, por qué que normalmente las fiestas humanas siempre terminan en tragedias? Porque hay corrupción y hay desenfreno. Cuando un pueblo se desenfrena, no tiene temor a Dios. Y un pueblo o una persona o una familia que no tiene temor a Dios y actúa con desenfreno es de más. No hay quien la detenga, hermano. Y el problema es que van directamente al despeñadero. Se van a perder. Porque Dios no es juguete, hermano. Dios dice las cosas que se tienen que hacer y hay que hacerlas, pues. No es como a mí me conviene ni como yo quiero, no. Yo tengo que, una de las cosas que más demanda a Dios es la obediencia. Si usted lee ahí en Éxodo y en Deuteronomio, va a ver las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios al que obedece lo ve con buenos ojos, pero al desobediente lo ve de lejos, no quiere tener amistad con él. Pero al obediente llega a ser niño bonito de Dios porque obedece todo. ¿Entiende? Entonces veo yo que el pueblo se arruinó, pues, se desenfrenó, se corrompió. El problema es que en esa corrupción, y eso es lo que pasa, hermano. Invítenla, si usted no vayan nunca a una fiesta mundana. Porque ¿qué le van a ofrecer en una fiesta mundana? ¿Qué le van a ofrecer? En la fiesta de Jesús hacen una fiesta. Y usted va. ¿Qué le van a ofrecer ahí? Sus traguitos de cerveza, sus traguitos de vino, poquitos, y otro poquito, y otro poquito. Después a la cerveza le van a echar un poquito de alcohol, o de licor, o de whisky, o lo que sea. Y ya pues, seguir. Cuando se da cuenta, las pobres hipotas hasta ahí pierden la virginidad. Que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hubo corrupción y hubo desenfreno. Y eso trae consecuencias graves. Entonces le dijo Dios, desciende, le dijo, porque tu pueblo ya no era pueblo de Dios, hermano. Porque tu pueblo que sacaste de Egipto, cuando sacó Dios al pueblo de Egipto, él dijo que Israel era su pueblo. Ahora, ¿qué han cometido este pecado? Desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se desenfrenó, se arruinó y hasta le dijo, mire lo que le dijo.
Mira lo que le dijo. Dice en el verso 8, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Eso estaba serio, hermano. Pero mire, Dios pidiendo permiso. Así le dice a Moisés: déjame, le dice, que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma. Y de ti voy a hacer una nación grande. Hermano, ¿cuánta gente se iban a salvar de esa cosa? ¿Solo Moisés? ¿O sería salvar al otro? ¿Sabe? Hay otro. Con Moisés andaba Josué. Y por lo que yo veo, que Josué era tan fiel con Moisés, que cuando él sube al monte, Josué se queda esperándolo a la mitad del monte, fíjese, por 40 días, hermano. Y al José no se le antojó hacer un becerro o algo, nada. Estaba esperando a que Moisés bajara. Así que si Moisés le hubiera dicho: sí, Señor, mátalos, sí, ya realmente te han fallado, mátalos, ya, lo mata, hermano. Pero ¿qué hizo Moisés? Ahí aparece la oración intercesora. Ahí aparece la oración intercesora, hermano. Ojalá usted alguna vez que vea que alguien ya está al punto de perderse, que se ponga en la brecha. Como le dijo Moisés a Dios: si has de acabar con este pueblo, bórrame en vida en el libro que has escrito. Así le dijo, hermano. Si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Así era el Moisés, hermano. Mero tartajo, qué sé yo, pero que tenía un valor decirle a las cosas a Dios, porque el Moisés, mire, era un tipo de Cristo, Moisés, hermano. Ese sí te tomó en serio la conversión. Él sí. ¿Y usted cree que no espera a Dios en que sean 1, 2, 3 creyentes que sean como ellos? Dios espera, hermano. Y tal vez no quiere miles, hermano. Pero con unos 4, 5, 6, 8 que se levantaran en Damasco, ganamos a Huachapán para Cristo, le aseguro. ¿Por qué no necesita ejército? No, poquitos, hermano. ¿Cuántos fueron los que buscó el Señor? 12. Y le falló uno, aunque lo sustituyó después por Matías. Y sin embargo, con ese grupito de personas, ganó todo el mundo conocido de su época. Pero ¿por qué? Porque después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron tipos casi como Moisés, hermano. Esos siervos, usted puede ver a Pedro, por ejemplo. Pedro era un hombre que se entregó tal al Señor como usted no se imagina. Dice la tradición que Pedro murió crucificado y lo iban a poner en la cruz. Y él dijo: no, yo no soy digno de morir como mi maestro murió. Póngame con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Imagínese, hermano. ¿Qué entrega, ¿verdad? Fueron capaces de morir quemados. Bueno, a San Juan dice la tradición que el César lo mandó a hervir en un perol de aceite, hermano. Puso a hervir un gran perol, hirviendo el aceite, y metieron a San Juan. Y no le pasó nada, hermano. A Juan no le pasó nada. Y entonces el César
César, enojado, lo mandó a la isla de Patmos, pensó que ahí se iba a morir. ¿Y qué va? Ahí le dio al apocalipsis del Señor. Pero vea usted la fidelidad de un hombre, de Moisés. Mire, aquí viene la oración intercesora. Dice, bueno, y le está ofreciendo un puesto bien bonito a Moisés, hermano, el Señor. Y no lo aceptó, fíjese. No le dijo, no, mire lo que empieza diciéndole. Ahorita vamos en el verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Dios le dijo a Moisés, es tu pueblo. Ahora Moisés le dice, es tu pueblo. Fíjese bien, es muy importante que usted lo vea. Dice, tu pueblo, que tú sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. En otras palabras le está diciendo Moisés, no soy yo el que los ha sacado, el que los ha sacado eres tú. El que se ha movido con poder eres tú. Yo solo he cumplido tus órdenes, pero el que lo ha sacado eres tú. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire, hermano, esa es una oración intercesora, no la ve usted. Porque Moisés estaba viendo los intereses de Dios. Él lo que buscaba que no fueran a hablar mal de Dios. Eso era lo que él quería. ¿Por qué vas a permitir que los egipcios hablen mal de ti? Van a decir que siendo tan poderoso no pudiste meterlos a la tierra prometida y que los engañaste, los trajiste para matarlos en el desierto. Van a hablar mal de ti. Mejor arrepiente de este mal y no destruyas a tu pueblo. No es mi pueblo, es tuyo. Yo soy como ellos. Tremendo, mamá. No quisiera tener un don hacia usted. ¿Ah? ¿No le gustaría tener un don de intercesión así? Ustedes ni se imaginan cuántas veces yo he llorado por ustedes. Ni se imaginan cuántas veces yo he llorado por ustedes. ¿Cuántas veces yo he llorado por Aguachapán? Ay, hermano. Yo por Aguachapán he echado lágrimas. Porque me pongo a pensar, no, aquí está la gente que yo conozco. Aquí están mis parientes. Aquí están mis amigos. Y me pongo a pensar en personas, don fulano y tal, yo no quiero que se pierda. Señor tal, yo no quiero que se pierda, no. Yo quisiera que se salven. Dios le gusta eso, hermano. A Dios le agrada eso. Y algún día Dios nos va a mostrar si orábamos o no orábamos. Porque las oraciones de los santos están guardaditas. Sobre todo las que se hacen en secreto, están guardaditas. Entonces Moisés lo veo yo como un gran intercesor, hermano. Como un hombre que se puso en la brecha. Si no hubiera sido por Moisés, el pueblo de Israel ya no existiera. Porque Dios estaba decidido en ese momento a terminárselos. Vamos a ir concluyendo ya. Y dice el verso 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Fíjese bien, le trae Moisés a Dios
el recuerdo de la promesa que le había hecho a Abraham, de la promesa que le había hecho a Isaac, de la promesa que le había hecho a Jacob. ¿Cuál era la promesa? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Voy a bendecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan. Esa era la promesa. Y juró por sí mismo Dios. Abraham juró por sí mismo Dios que él iba a hacer eso. Y después a Isaac le repite esa bendición y a Jacob le repite esa bendición también. Ahora Moisés, hermano, le recuerda a Dios cómo en el pasado los había tolerado tanto. No era la primera vez que le fallaban, le habían fallado muchas veces, y cómo Dios en su paciencia los iba perdonando, perdonando y perdonando. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa oración intercesora, ¿cuál fue el efecto de esa oración? Veamos el siguiente versículo, aquí está la respuesta. Dice, entonces, verso 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió Dios al ver, hermano, la hidalguía de Moisés, al ver la valentía de Moisés, al ver la sinceridad de Moisés, al ver la intercesión de Moisés, al ver los intereses de Moisés sobre Dios, Dios se arrepiente. Vaya pues, no lo voy a destruir. Y se va Moisés. Y fíjate que cuando va bajando, regáleme unos 2 minutos todavía. Dice el verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre 2 tablas. Y oiga esto en el verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de peleas hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo, le dijo. ¿Ya ve quién venía con Moisés de regreso? ¿Quién venía con Moisés de regreso? Josué. Él sí se había esperado. Y si usted ve, Josué fue el que tuvo el honor de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso yo les insisto a ustedes que lean la Biblia. Y les aseguro, hermanos, sin temor a equivocarme, que aunque ustedes no sean grandes predicadores, pero que si se sientan con una persona en una mesa y le pone y le regala una tacita de café y le lee un pasaje de esos despacito, la gente va a ser tocada por el Señor. Le aseguro, le aseguro. Porque mire que Josué, ¿verdad? Venía con él y él, oí, le dijo, están peleando. No, le dijo Moisés, yo voy a cantar, oigo, pero seguro ya tenían aparatos de los fuertes hoy, ¿verdad? Vos de cantar oigo yo, porque estaban desenfrenados. ¿Y qué fue lo que Moisés hizo cuando llega a ellos? Donde los vio el desenfreno que estaban, tiró las piedras, hermano. ¿Ves? La obra de Dios que llevaba, que era la ley perfecta de Dios. Pero el pueblo a la que le iba a dar esa ley no eran dignos, no merecían regalo tan grande. Y tira las piedras. Y se quebraron las piedras, hermano. Se quebraron las piedras. ¿Y sabe qué? Ninguno de esos que estaban ahí
pasar la tierra prometida. Después hicieron otras cosas y ninguno. ¿Por qué? Porque no eran dignos, no merecían. ¿Y sabe qué más hizo Moisés? Donde vio el becerro, ¿sabe qué hizo? Lo tiró en el suelo, lo hizo pedazos y lo molió. Y la pura harina de oro la tiran en el lugar donde bebían agua y a la pura fuerza hizo que se bebieran el agua del becerro. No lo querían por fuera, pero Moisés se lo metió adentro. Ya que esto quieren, pues cómanselo. Ay, hermano, que Dios nos ayude. Pero cuando nos vemos a la luz de esta palabra, habremos estado nosotros en momentos difíciles, hermano, donde hasta Dios nos abandona. Es posible que sí. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos dos grandes intercesores. Dos grandes intercesores. Uno, el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo dice, ora en nosotros con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo es nuestro intercesor y Jesucristo, hermano. Él está a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros también. Así que nosotros tenemos dos grandes intercesores. Así que cuando usted se sienta, hermano, que su situación ha caído a tal grado que cuando usted siente que ha habido corrupción y ha habido desempleo, entonces tiene que recurrir a su intercesor Jesucristo o al Espíritu Santo. Y la intercesión, hermano, ¿sabe? El Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles diciendo, Abba Padre, Abba Padre. Es una intercesión en favor, hermano. Y también es nuestro defensor, como dice la carta de Juan. Hijitos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si habéis cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, nosotros tenemos dos grandes intercesores. Y como miembros de esta congregación, tenemos la responsabilidad y el deber de interceder unos por otros. Que de aquí en adelante, hermano, nuestra oración siempre lleve como elemento la intercesión. Pero eso sí, adore más a Dios en su oración. Adore más a Dios. Pero un 20 o 30% de su oración que sea intercesión. El Espíritu Santo la va a guiar para que Él le indique por qué personas tiene que orar usted y no sea renuente usted. Si Dios le dice, ora por fulano, ore por él. Y Dios le va a revelar cuáles son las necesidades de esas personas y los problemas. Y le aseguro que su oración va a ser oída. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta tarde? Pero de verdad, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios esta tarde? Y ojalá, y cuando se anime a orar, también oren por mí, hermano. Porque no crea, yo también necesito. ¿Por qué? Nos estamos haciendo mayores, cada vez más las fuerzas van menguando. Entonces necesitamos más fortaleza. Los ataques del enemigo en veces son mucho más fuertes, porque de acuerdo a la relación que tenemos con el Señor, el enemigo nos va a atacar mucho más fuerte. Y yo creo que necesitamos orar unos por otros. Lo que sí tiene de tener la seguridad, que aunque sea poquito, yo oro por ustedes. Que Dios me les bendiga y nuestro hermano pastor con nosotros. Si este mensaje habló a su corazón,
quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.